Semana complicada para el Real Betis Balompié después de firmar una de las mejores semanas de los últimos años y probablemente de la 2025-2026, después de vencer por 2-0 al Villarreal Club de Fútbol y pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey. El Betis empieza a acusar la fatiga muscular y mental, además de evidentemente todas las lesiones. Primero la derrota en Salónica y ahora cae en Vitoria en la Liga. Comenzamos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo día más, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video podcast más del Real Betis Balompié. Hoy aquí en zona mixta, semana complicada para la afición verde y blanca y para el Betis de Manuel Pellegrini, que no ha tenido evidentemente los dos mejores partidos de los últimos años. Ha sido una semana complicada porque primero llegaba a Salónica, Grecia, con toda la ilusión del mundo para intentar cerrar o tener esa ambición con la que habló Manuel Pellegrini de meterse ya directamente en los octavos de final de la competición continental, de la UEFA Europa League. Pero no le salieron las cosas. Tuvo muy poquito tiempo precisamente de margen de recuperación, de descanso mental. De hecho, ni 24 horas desde que aterrizó en Sevilla se tuvo que marchar a Vitoria. Y eso, según Pellegrini, ha sido el principal motivo por el cual el Real Betis Balompié ha perdido en Vitoria. Las lesiones, la fatiga muscular, la fatiga mental, aunque es una cosa que tenemos que hablar largo y tendido en este video podcast, ha sido uno de los causantes para que el Betis haya caído ante el Deportivo Alavés, que se la jugaba mucho. Estaba en los puestos de descenso y gracias a este triunfo que hacía mucho tiempo que el equipo del Chacho Coudet no vencía, le permite salir con holgura del pozo y de los puestos de descenso en una clasificación que está muy comprimida. El Betis pierde así una oportunidad de asaltar la quinta plaza después de la derrota del Real Club Deportivo Español, pero por debajo también no es el peor de los triunfos, ya que el Real Club Celta de Vigo tampoco ganó, por tanto mantiene su posición, ya que los equipos que ahora mismo están en su batalla, ninguno de los tres han sumado al punto alguno. De todos modos, una semana que sabe a poco para la afición del Real Betis Balompié y con cierta preocupación de cara a lo que viene. El jueves, final, por no decir finalísima, ante el Feyenoord de Rotterdam y más adelante la Liga contra un equipo que también está cuesta arriba, o mejor dicho, encaminado hacia arriba, como es el Valencia de Carlos Corberán. De todo eso tenemos que analizar mucho en el día de hoy, no sin antes animaros a que os suscribáis, que tenemos ya 4.800 suscriptores. Es muy importante que le deis a la campanita porque queremos llegar a ese objetivo de los 5.000 suscriptores en el canal de YouTube. Además, también, por supuesto, que le deis a un botón de me gusta y que dejéis ese comentario que siempre os pedimos de cuál ha sido el mejor y el peor para vosotros en el partido entre el Real Betis Balompié y el Deportivo Alavés. Dicho lo cual, empezamos a analizar el partido de hoy. Edu Saniña, Pablo Sánchez Aria. Edu Saniña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, querido. Pues bueno, partido complicado el que tuvo el Real Betis, ¿no? Yo creo que los minutos de los goles reflejan mucho el cómo salió el Real Betis al primer tiempo y al segundo tiempo. Y en esta competición no se puede regalar nada, ¿no? Ese grupo dilatado de equipos de la zona baja de la tabla está con fuerza, quiere sumar los máximos puntos posibles. Hay un escalón ya entre el octavo y el séptimo, pero del octavo al 19, si quitamos al Oviedo, prácticamente están todos muy comprimidos en 5 o 6 puntos. Y al final, pues esta semana se ha visto, ¿no? Han ganado prácticamente todos los equipos de abajo. El que pierde ha sido el que ha caído en picado, ¿no? Yo creo que el Betis le costó entrar al partido, le costó entrar a la segunda parte, y el Alavés, que es un equipo limitado, ayer sacó el partido adelante poniéndole ganas y echándole más ganas que su rival, ¿no? Que yo creo que ayer se vio un Alavés que iba al 300% a cada pelota, se vio un Alavés que iba a por el balón como si fuese el último, y eso pues se vio reflejado sobre el terreno de juego, ¿no? El Betis, pues el Real Betis, cuando compites en tantos partidos, pues la fatiga muscular llega, aparecen las siempre terribles lesiones, y cuando se lesionan 4, 5, 6 pilares fundamentales, pues el equipo baja mucho, porque quitando Barça y Madrid, pocos equipos pueden levantarse a tener a 4, a 5, a 6 futbolistas importantes lesionados, ¿no? Y lo peor para el Betis fue que ayer los dos mejores, o los dos mejores futbolistas que tenía sobre el terreno de juego, o dos de los tres mejores futbolistas que tenía sobre el terreno de juego, también acabaron con molestias del partido, ¿no? Anthony
acabó con esos problemas en el pubis que lo ha tenido entre algodones durante toda la semana y que incluso durante el calentamiento se quejaba de ellos. Abde al final también tiene una pequeña molestia muscular en la acción del 2-1. Y Nathan no va a poder jugar el próximo partido en Valencia, en la contra Cartuja, Valencia. contra el Valencia, porque vio la quinta cartulina amarilla. Por lo tanto, problemas para Manuel Pellegrini y problemas para un Manuel Pellegrini que esta semana, otra vez más, no va a tener días para preparar el partido del Valencia, sino que va a tener ese duelo importantísimo ante el Feyenoord en la Cartuja, y que después, cuando termine el Feyenoord y termine el Valencia, tampoco va a tener margen para recuperar, Tiene otra final. porque le llega esos cuartos de final de la Copa del Rey ante nada más y nada menos que el Atlético de Madrid. El problema no es eso, el problema es que si pinchas ante el Feyenoord, Vuelves a tener partido. Tienes otros 2 partidos más de la ronda de playoff, que es justo la semana de después. Por tanto, es que lo del Feyenoord va a ser un partido clave. Yo creo que para recuperar y tener un poco de calma, pero no es el día de hablar de eso, es el día de hablar de lo de Vitoria. Pablo, no sé si te deja frío la versión del Betis. ¿Te lo esperabas que después del partido de Salónica esto se pudiera volver a reproducir, o qué sensaciones te ha dejado este partido? Bueno, buenos días. Buenos días. Por decir algo, tengo que ponerte una queja. Si decimos los dos apellidos, lo decimos de los dos, ¿vale? Es verdad, Niña Bravo, Esa perdón. Niña Bravo, Lo siento, Bravo, señora Bravo. No pasa nada. Es Es que tienes un apellido tan de árbitro que me encanta O sea, mencionar Sánchez también. Arias muy Sánchez. de árbitro, sí. Esa Niña Bravo también. Más de presidente mangante, pero sí. Me gustaría. Bueno, vamos a no evitar lo inevitable, que es el papelón del Betis allí en Vitoria. Opinión personal. El partido de ayer del Betis es bastante pobre. Es cierto que afronta el encuentro con muchísimas bajas, pero lo que tú me decías de si tenía la sensación de que podía pasar esto, toda la semana, especialmente desde el jueves para acá, he hablado con muchos amigos béticos y todos me decían: perdemos el domingo en Vitoria. Yo pensaba que era un poco la histeria colectiva, ¿no? Vienes de perder en Salónica, partido complicado, además muy malo el de Grecia, pero yo pensaba que el Real Betis podía sacar algo positivo de Vitoria. No lo saca. Me quedo con muy pocas cosas positivas. Me quedo con el arreón del final, que no vale para nada. Me quedo con Abde, que lo que tuvo vuelve a demostrar que desde mediados de la temporada pasada es uno de los jugadores más diferenciales de Manuel Pellegrini. Me quedo con Manuel Pellegrini, que lo intenta pero no puede. Ahora mismo no le da al Betis para hacer lo que hizo hace una semana. Esto es lo que se suele decir: las desgracias nunca vienen solas. Vengo a referir, el jueves pierdes en Salónica, se complica entrar en el top 8 cuando hace escasamente 2 semanas estamos hablando de que Lo tenía amarrado. lo tenía amarrado. Y hace unos días comentábamos fuera de micro que en las quinielas ahora mismo el Betis se ha colocado como el segundo favorito a levantar la Europa League. Lo complica esta derrota en Salónica. Y en la Liga, bueno, yo mantengo que la esperanza del Betis debe ser pelear hasta el final por amarrar esa quinta plaza que se sigue alejando. Está la cosa muy tensa en la zona medio alta de la tabla. Hablaba Edu antes, creo, si no me falla la memoria, antes del partido de este lunes por la noche, la diferencia entre el octavo y el 19º son 4 puntos. Si me lo puedes confirmar, Te lo míramelo. confirmo que tengo aquí. 6 creo que son. No sé Entre si... el octavo no, porque la Real ganó ayer, se puso con 27, pero entre Osasuna, que tiene 25, y el 18º, que es el Getafe de Bordalás, hay 4 puntos. Claro. El 19, pero el 19 está a 6. Claro, Es que el que Levante está ha bastante- sumado y está a 6. Está bastante apretado. El Betis tiene margen sobre esa zona apretada y tensa. largo y Por supuesto tendido. que estamos hablando de eso, pero que el Betis debe aferrarse a amarrar y conseguir el mayor número de puntos posible en la Liga. Ahora bien, se enfrenta a un problema. Se enfrenta a que empieza la segunda vuelta, muchos equipos se están reforzando en este mercado invernal, muchos equipos saben lo que se juegan en las 17 jornadas, si no me equivoco, que le quedan a esta Liga 2025-2026, y ahora hay equipos que tienen más fatigas que el Betis. El Real Betis está asentado en la zona medio alta de la tabla, va avanzando. No es lo mismo pelear por Claro. entrar en Europa que intentar salirte de la quema. El Betis ahora mismo está sentado en la zona media alta de la tabla, va a pasar de ronda en la UEFA Europa League, todavía no saben si entre los 8 primeros, ojalá que sí,
o en entre los 24. o entre los 24. En Copa del Rey tiene lo que comentabas, ese partido complicadísimo ante el Atlético de Madrid. Pero en la Liga hay equipos que no tienen nada más que salvarse. Entonces, aquí vamos a ver, no a un Betis distinto, sino unos rivales que quizás en la primera vuelta no tenían tanta necesidad de sacar puntos. Dicho lo cual, me deja bastante frío, no solo el planteamiento del propio Betis, sino ciertos jugadores que creo que vamos a comentar a continuación. Tenemos muchos puntos que comentar y negros, porque sobre todo ha habido a lo largo de la semana, o a lo largo de las últimas semanas, varias líneas que estaban muy bien reforzadas, ¿no? Decíamos que desde la pérdida de Abde antes de la Copa África de Marruecos, arriba estaba el Betis bien. Justo cuando se va Abde empiezan a caer filones de arriba que empobrecen, y también la lesión del Cucho empobrece en el caudal ofensivo del Betis, pero atrás estaba bien. Ayer probablemente vemos, vamos a hablar a largo tendido, pero el peor partido de Ángel Ortiz con la camiseta del primer equipo del Betis, uno de los peores, si no el peor partido de Valentín Gómez con la camiseta del Betis en el lateral izquierdo. Bartra puede hacer mucho más en el gol de Toni Martínez, Nathan pierde la marca en el gol de Carlos Vicente, o sea que la defensa del Betis ayer también dio mucho de lo que hablar. Pero vamos a partir por el once inicial, y sobre todo con ese primer nombre que es el que fue la noticia en la previa del partido, Pau López, que fue el guardameta del encuentro. Le quitó el sitio a Álvaro Valles en la portería del Real Betis Balompié, tanto en la Europa League como en la Liga. Ya dijo Pellegrini que no tenía sentido ponerlo en el once y volverlo al banco. Bueno, dependiendo de quién es el portero. Lo que está claro es que para Pellegrini Pau López es el titular. Puede poner el argumento que quiera encima de la mesa. Creo que siempre ha dejado claro desde la jornada 1, cuando tenía que todavía que inscribir sobre la bocina a Pau López para el Martínez Valero en la fecha 1 de la Liga, a Pau López, lo dejó claro, su portero titular es Pau López. Oye, para mí, cada uno puede tener sus gustos, le puede gustar más Adrián, le puede gustar más Pau, le puede gustar más Álvaro Valle. Eso es indiferente. Lo importante es que el guardameta rinda. Puede ser todo lo cabezón que queráis Manuel Pellegrini, pero si Manuel Pellegrini pone un portero y rinde, no hay argumento válido que le pueda revocar a otra decisión. Otra cosa es que ayer Pau López fallara los 2 goles. No es el caso. De hecho, ayer la actuación de Pau López fue de lo poco rescatable. Por tanto, acierto de Manuel Pellegrini en la portería, y un Álvaro Valle que tendrá que esperar a su oportunidad, porque la frase de ayer de Pellegrini en la zona superflash previa al encuentro fue: vamos a ver cuánto tiempo va a estar Pau López en la portería. O sea que tampoco esperéis que el día del Feyenoord de Rotterdam vaya a quitarlo del arco. Línea de 4 con Ángel Ortiz, Marc Bartra, Nathan de Souza y Valentín Gómez. No fue el mejor día de la defensa, con Sergi El Timiri y Marroca por delante, Antonio a la derecha, Abde a la izquierda, medio punto para Fornal. Arriba veremos a ver si el último partido de Cedric Bakambu con la camiseta del Real Betis Balompié. Sensaciones del 11. Bueno, yo antes voy a hacer un alegato a nuestro trabajo, y es que nosotros cuando venimos aquí analizamos cosas. Muchas veces damos opinión. Y otra cosa con conocimiento de causa, ¿no? Y otras veces damos información. Y a veces incluso sabemos de lo que hablamos. Claro, y sabemos de lo que hablamos porque estamos en el día a día de los clubes. Yo el otro día, a mí me gusta más Álvaro Valles que Pau López. Es una realidad. A mí, como portero me gusta más Álvaro Valles que Pau López. Yo el otro día cuando digo aquí que Pau López es el portero de Manuel Pellegrini, no lo digo para tocarle las narices a nadie. Lo digo porque es que desde la primera jornada de liga, como tú bien has comentado, Manuel Pellegrini le da el 1. Creo que rescinde justo el contrato de Vieite para inscribir A Pau López. Pues mira, ahí está el hecho, ¿no? Ayer, en la previa del partido, pues Pau López es el portero titular. No fue el culpable ayer de la derrota del Real Betis, Pau López. Creo que sí puede hacer algo más en el segundo gol, porque el remate es verdad que es muy cerca, pero le sale muy centrado. Puede hacer algo más, pero bueno, Pau López sostuvo al Betis durante mucho tiempo con buenas paradas. Si hace 5 o 6 paradas... 7 paradas, ¿ves? 3 desde dentro del área, 2 despejes de puño, una salida exitosa, goles evitados, los expected goals, de esto que a mucha gente que no le gusta, 0,5. Es decir, que sí que es verdad que en el segundo gol, según la IA o la inteligencia artificial o como queráis verlo, podía haber hecho algo más. Sí, no, pero bueno, tampoco es un fallo garrafal ni muchísimo menos. No es un fallo brutal, pero la realidad es esa, ¿no? La realidad es que ayer le da galones a Pau, es cierto que le ha dado 2 partidos y el Betis ha perdido los 2. Sea culpa de Pau, sea culpa de la defensa, sea culpa del colectivo. En Salónica ninguno de los dos es su culpa. Efectivamente, pero que bueno que al final le has dado 2 partidos y lo ha perdido. Pero bueno, yo creo que no me centraría en Pau, solo quería decir eso, que muchas veces damos cosas por información y porque estamos en el día a día y sabemos un poquito más de la película. Después, la defensa ayer hizo un partido horrible. Sí. Creo que es el peor partido que le recuerdo a Valentín Gómez con la camiseta del Betis. Muy probablemente. El peor, superado desde el minuto 0, porque de hecho el gol llega por su banda. Es verdad que tenía un
hueso duro, Pablo. Carlos Vicente es un hueso duro. A ver, y Carlos seguramente Vicente- muchos aficionados béticos están diciendo a ver si el Birmingham paga ya los 7 kilos y se va de la criatura esa para allá. Pero no, dio su último. Vamos a ver si su último recital antes de irse. Yo, es que ayer se enfrentaba, tenía una disyuntiva personal que se enfrentaban dos de mis jugadores favoritos de la liga. No he escondido nunca mi amor por Valentín Gómez. Le mando un abrazo y le pido perdón por todo. Y luego Carlos Vicente, que también es un futbolista que personalmente me encanta. Como dirían los modernitos, me puto flipa, ¿no? Pues, Carlos Vicente es una debilidad, Valentín Gómez es una debilidad, pero yo estoy en la línea de Edu. El partido de la defensa ayer del Real Betis es nulo e inexistente. Ojalá tuviéramos los dineros que deberíamos tener, que lo podéis ayudarnos, suscribiéndonos y dándonos a like, hypear, campanita y esas cosas. Y patrocinando, podéis patrocinar también en Zona Mixta. Para tener las imágenes de la liga y ponerle aquí a los señores y señoras que nos ven los videopodcasts y la analizar. imagen de los goles. La imagen del primer gol y del segundo gol del Deportivo Alavés, la defensa del Betis es tétrica. La defensa del Betis es tétrica. No hay De hecho, quizás. Es que es que la marca de Carlos Vicente tiene que ser o de Valentín en un principio, pero la cobertura la tiene que coger Nathan. Nathan. Pero Nathan defiende a 2 metros. De hecho, el Alavés es un equipo que sigue jugando como se jugaba el fútbol en 2004. Sí, Y que en tiene unos extremos. 1991. Tienes unos extremos que corren, unos centrales que paran. y unos- extremos puros, Claro. dos delanteros. Caballero, es Además- usted delantero si mide si mide menos de un 81 Y no sabe vale. rematar. y sabe rematar. Además delanteros tanquetas, de estos antiguos, no tiene delanteros jugones ni nada. No, no. Delantero tanqueta, tiene sus dos extremos rápidos que llegan a línea de fondo y Laterales la cuelgan. con cobertura, centrales contundentes. Laterales que la primera premisa de los entrenadores es: tú del centro del campo no tienes por qué pasar, no pasa nada. Centro del campo que mueve la pelota. De hecho, ayer hace un grandioso partido Tenaglia, que es un jugador que a mí no me gusta, pero hace un A partidazo. mí me parece el típico lateral normal, pero tiene su partido que lo hace. Sobrevalorado, es ¿no? brutal. Tenaglia, o lo de Bada? No. Yo creo Pero que bueno, no, a mí es un jugador que me parece un jugador normal, pero que ayer rindió a un nivel superlativo. Después en el centro del campo tiene un futbolista que a mí me encanta, que Bueno, a mí el que me Antonio sorprendió del Alavés, honestamente, fue John Pacheco, que siempre me parece un central muy del montón. Y Blanco. A mí el futbolista que me pirria del Alavés, obviamente Carlos Vicente aparte, es Antonio Blanco. Creo que tiene una calidad sí, tremenda, sí. el cordobés, hizo un partidazo. Y creo que es eso, el Betis se vio sorprendido por un fútbol que a día de hoy te cuesta ver. Porque es un fútbol antiguo, chapado a la antigua. Es un fútbol de base. De 4-4-2. Mis extremos saben correr y centrar, mis delanteros saben rematar, mis defensas saben defender y los mediocentros saben que los suyos son los que tienen la misma camiseta. Y el portero está para. Y el portero para. Que por cierto, ayer hizo un gran partido. No, sí. Sivera, creo que era, ¿no? Sivera. Entonces, hizo un gran partido. sí. Entonces, pues bueno, la defensa del Betis estuvo mal. Creo que tampoco estuvo muy bien esa pareja de pivotes. Estoy de acuerdo. No estuvo bien Marroca Altimira. Y creo que Fornals ayer estuvo perdido. Estuvo como en una isla Ya desierta. en Salónica tampoco fuimos su mejor partido. En Salónica no fue su mejor partido, pero estuvo en una isla ahí desierta en la que es cierto y realidad que le llegaron pocos balones, no entró mucho en juego y creo que es un futbolista que necesita estar con la pelota para sentirse cómodo. De hecho, inercia, algo que hacía mucho Canales cuando tampoco se le Venía atacaba su atrás. partido, se incrustaba entre los pivotes porque Sí. tenía la necesidad de tocar el balón. Y bueno, y lo de arriba, pues un Antony jugando al 30% o al 20% por esos problemas. Abde, que creo que sí fue el que más lo intentó. En la primera parte tuvo 2 o 3 ocasiones de remate. Y por supuesto, Ahora hablaremos de Cedric. la figura del delantero que ayer, se suele decir que los equipos tienen delanteros goleadores, ayer fue un delantero antigol. Delantero despejador. A ver, delantero antigol, el Bacambú de ahora. Que hace No, yo estoy viendo el 6, 7 por años, supuesto, sería estamos el hablando de- delantero estamos hablando de goleador. ahora. El partido ayer fue No, y antigol. hace un porque año. Vamos a recordar, por favor. Tuvo 5 ocasiones Y cero, clamorosas. cero, De y hecho, cero. tuvo hasta un cabezazo debajo de la portería que estaba anulado. 4 disparos, 1 puerta, 1 bloqueado, 1 ocasión clara fallada, 3 fuera de juego, 1 ocasión perdida. A partir de aquí abro ya el melón. Uno de los nombres propios del partido, por desgracia, en aspecto negativo, es Cedric Bacambú, delantero francés congoleño. Francongoleño. Fran- Siempre me ha gustado decir francongoleño. A ver, voy a parafrasear al delantero de mi Calavera, a mi querido Jesús Borrero, Compañero del embarque. compañero del desmarque. Y amigo.
y amigo personal. Íntimo. De hecho, ayer perdió el Calavera el primer partido de la No me temporada, 1-0 en el 97. Ish. Pero bueno, seguimos líderes con 5 puntos de margen. Pero voy a parafrasear a Jesús Borrero. Al principio de la temporada puso un tuit muy bueno que lo rescató anoche. No es que me pusiese ayer a ver los tuits antiguos de Jesús Borrero, pero lo rescató anoche y decía que cuando tú tienes en una plantilla a jugadores como el Chimi Bakambu o Ricardo Rodríguez, a lo largo de la temporada el problema es que tienen que jugar. ¿Va a haber días que lo van a hacer bien? Pues sí, el Betis sigue vivo en Copa del Rey gracias al Chimi Ávila. Es una realidad. Eso no es engañar a nadie, eso es la realidad. Metió 2 goles. Y se metió en cuartos de final, en semifinal de la Conference, porque el año pasado tenía a Bacambú. El año pasado llegó a la final de la Conference porque estaba Bacambú y metió muchos goles. Ricardo Rodríguez, yo creo que el año pasado terminó a un muy buen nivel. Por delante de Perro. Por delante de Perrot, a un muy buen Pero, nivel. pero vamos, por delante, pero ha costado. Sí, sí. Pero la realidad es que son futbolistas que están muy lejos del nivel que se le espera a un futbolista del actual Real Betis Balompié. Ayer, el Betis con el Cucho, sin ser su mejor partido del Betis en cuanto a global, colectivamente, ayer el Betis con el Cucho empata el partido en la primera Seguro. parte. Porque el Betis tuvo ocasiones de sobra en la primera parte para empatar el partido. Y es que Bakambu falló ayer mucho. Alguna que falló incluso estaban fuera de juego. Pero es que no metió ninguna. Es que ninguna de las que estaban fuera de juego. Le para una Pacheco Fue para de falta de aceleración a la hora de rematar. Hay una que se le queda muerta en el área, en un mal despeje de la defensa del Alavés, y le da tiempo al futbolista Eso, del Alavés. Pacheco. Eso, le da. ¿Habéis dicho Pacheco? He pensado en el portero. No, John Pacheco. yo también he pensado en Pacheco, No, Fernando portero por Pacheco eso. hace ya tiempo que no está. Pero bueno, se tira y se la quita. Acciones de que un futbolista que está en el suelo no te puede quitar esa pelota debajo de la portería. Pero bueno, yo creo que bien haría Manu Fajardo en quitarse de encima a Bakambu o a Chimi. Ayer habló también en la previa con los compañeros de Azón y dijo: con todo el respeto del mundo, hay que respetar la privacidad, pero le gusta a muchos clubes y han tenido muchas ofertas de llamamiento. Creo que no hay falta de ganas de que se cierre la operación de Bakambu. Sí, pero me extraña él. Le gustan muchos clubes, pero lo saco al campo con el riesgo que eso conlleva. Pero yo creo que eso no depende de Manu Fajardo Pero ni con del el- Real Betis pero Balompié. con Eso el depende de Manuel Pellegrini, que dice: es que me hace falta un A 9. ver, Con el riesgo que conlleva que se lesione a falta de 6 días, cuando es uno de tus principales activos para reactivar el mercado invernal del Betis. O para reactivar, no. Para activar. Pero es que Exactamente. Pellegrini quiere un 9. O sea, Entonces- eso ya. entonces no la hay, realidad es esa. Eso está no hay- buenísimo. no hay ningún tipo de duda, empezando desde el principio de lo que venías comentando, Mario, y también tú, Edu, que el Real Betis le debe mucho a Cedric Bakambu. La temporada pasada hablábamos de que el Betis el año pasado le debe llegar a la final de la Conference League, O mínimo semifinales. o mínimo semifinales. Estamos hablando de un futbolista que fue capitán general y de hecho, lo voy a recordar otra vez, por mucho que a la gente le dé coraje el dato, es el máximo goleador Bueno, ya está histórico. empatado con Ruibal. Empatado con Ruibal del Real Betis En Europa. En Europa. O sea, estamos hablando de un futbolista que ha sido capital para que el Real Betis llegase el año pasado a la final de la Conference. Ahora, que no es el mejor jugador del Real Betis, lo sabemos todos. Que de los delanteros es el peor, lo sabemos todos. Peor que el Chimi. Y yo lo vuelvo a decir, la gran diferencia entre Bakambu y el Chimi es que Bakambu tuvo un momento brillante en el Villarreal, que yo considero que no tuvo el Chimi, por eso tenía tan buen cartel, y creo que el Chimi tiene un grave problema a la hora de afrontar ciertos partidos. Creo que hay momentos en los que el Chimi sobre el césped, hablando en plata un poco, se le va la cabeza, y creo que ese ha sido su gran debe, tanto en Osasuna como en el Real Betis Balompié. Ahora bien, es mejor delantero que Bakambu. Es mejor delantero que Bakambu y lo ha demostrado en ciertos tramos de la temporada. Ayer Bakambu no fue un delantero goleador, fue un delantero despejador. A mí ayer me recordó a esa jugada del día del Elche Que remata el córner. que despeja, que no es que remata el córner, es que despeja el balón. Entonces, creo que el Real Betis le debe a Bakambu llegar la pasada temporada a la final de la Conference League, o por lo menos a semifinales, pero que esta temporada se ha vuelto a demostrar una vez más que es uno de los grandes debes. Cuando hablábamos este verano de que si al Betis le hacía falta un delantero, que yo he sido firme defensor de una cosa que a Manuel Pellegrini me consta, no le gusta, que son los delanteros tanque, tenía a un 9 como Borja Iglesias y al final se termina marchando por diversos motivos. Yo creo que Bakambu,
que en ciertos partidos ha despuntado, no es delantero para el Real Betis Balompié. Sintiéndolo mucho por él, me parece una magnífica persona, es un tío súper simpático y el trato que hemos tenido con él siempre ha sido magnífico. Ahora bien, es que no le llega, ya no es ni a la suela del zapato el Cucho Hernández, es que no le llega ni al herrete, que yo aprendí lo que era un herrete gracias a Phineas y Fer, Sí, como todo el mundo. Es que el Cucho Hernández es infinitamente mejor que Bakambu y que el Chimi, pero es que el nivel que está demostrando Bakambu, porque el Chimi por lo menos tiene eso que comentaba el otro día en el vídeo podcast de la Copa del Rey, que es un futbolista que cuando su nombre está en el candelero y está un poco la duda de uy, el Chimi a ver si se va o no se va, siempre tiene un momento en el que responde. A Bakambu se le está viendo que por desgracia no lo tiene. Y de aquí pasamos al segundo nombre propio del partido. En este caso el primero negativo tenía que ser Bakambu, que como apunte, yo creo que es que el problema de Cedric es que tiene está en la posición más desbalanceada de toda la plantilla del Betis en cuanto a su competidor. Es decir, creo que todas las posiciones del Betis más o menos están equilibradas. Igual la más parecida puede ser el extremo izquierdo de entre Abde y Rodrigo de Riquelme, pero la del delantero es donde yo creo que hay más diferencia entre Bakambu y el Cucho Hernández. Pero pasamos al segundo nombre propio del partido, que evidentemente lo hemos comentado un poco como pincelada por el principio, pero es Pau López, que ayer Edu sostiene al Real Betis Balompié. Nadie puede dudar. Te gustará más Valle, te gustará más Adrián, te gustará más Pau. Incluso hubo muchas dudas al principio cuando llegó Pau, porque llegó del fútbol mexicano rescindiendo el contrato con Toluca. El año en Girona no fue bueno y fue el suplente de Gazzaniga. Se esperaba mucho más de él, pero la realidad es que Pau López ha vuelto a un nivel muy bueno, muy aceptable al fútbol español, a un Real Betis Balompié muy parecido al que cuando se fue a la Roma. A ver, yo lo comentaba la semana pasada y creo que no me voy a lo comentaba el jueves por la noche, el viernes. No me voy a cambiar de opinión 3 días después, 4 días después. No. A mí las rotaciones en la portería ni me gustan, ni me han gustado, ni me van a gustar nunca. Yo creo que lo mejor que le puedes dar a un portero es confianza, lo mejor que le puedes dar a un portero es seguridad de que fin de semana sí, fin de semana también va a jugar 90 minutos. Y obviamente, sí, la competencia es positiva, porque creo que la competencia es bastante positiva para que eleven el nivel ambos, pero yo ayer el cambio de Pau López por Álvaro Valle no lo entiendo. No lo entiendo si nos ceñimos única y exclusivamente a lo deportivo. Si nos ceñimos a quien le gusta más a Manuel Pellegrini, no hace falta ser un lince. Pero si nos ceñimos a lo deportivo, Álvaro Valle estaba haciendo grandes actuaciones en la portería. De hecho, la semana pasada, con el 0-0, le saca un balón a Mika Utache, que es una de las paradas de la jornada, dándole seguridad al equipo, bien en el juego de pies. No sé, yo creo que no había ningún motivo para ventilarse a Álvaro Valles en la portería del Betis y ayer Manuel Pellegrini, que le había dado la Europa League, yo pensaba que iba a ser cuestión de competiciones, Europa League para Pau, Copa del Rey para Adrián, Liga para Álvaro Valle, pues ayer se ventila Álvaro Valle de la Liga, dañándome personalmente porque lo tengo en el Fantasy. Es verdad, además lo que dañándome personalmente porque lo tengo en el Fantasy. Pero bueno, quitando el chacarrillo, yo no entiendo el motivo. Oye, después en el partido, Pau López es de lo más potable del Betis ayer en Vitoria, que una cosa no quita la otra. Pero creo que los goles se los hubiesen metido igual o no el segundo. Creo que a lo mejor Álvaro Valle, a ese nivel que venía, podía haber respondido. Y después creo que las paradas que saca Pau López también las podría haber firmado Álvaro Valle. Yo no entiendo el cambio en la portería. Entiendo que Manuel Pellegrini lo hace un poco por cuestión de tener a todos metidos en la película, de que ninguno se te vaya un poco, que ninguno mentalmente flaquee. Pero yo el quitar a Álvaro Valle cuando viene de 2 meses a un muy buen nivel en la portería del Real Betis Balompié, no lo entiendo. Ya dije que no entendía lo de tener 3 porteros, que me parece que 3 son multitud, pero tampoco entiendo ese cambio en la portería y veremos a ver si es definitivo o si vuelve a haber un giro de guión. Yo creo que entre el no vamos a volver a ver a Pau López, tengo la sensación. Pablo.
Pablo Pau, tu nombre en catalán. Es que no lo puedo quitar en una Copa Edu. De hecho, venía pensando cómo afrontar un vídeo podcast tan complicado, porque es un vídeo podcast complicado. No estamos hablando de que el Betis lo hayan eliminado de Copa de Europa y que ya haya perdido todas las opciones de entrar en Champions o incluso en Europa, pero ha sido una semana complicada para el Betis y para el betisismo, y es un podcast en el que hay que tener un poco de visión a la hora de medir las palabras. Y el problema que tenemos en estos casos es los casos positivos, se pueden sacar bastante poco. Y yo venía pensando cuál iba a ser para el final mi punto negativo y mi punto positivo. Y me quedaba bastante con la actuación de Pau. Pero es que venía pensando en el corte que sacamos el otro día en redes de Edu, donde hablaba de los 3 porteros. Coincido en lo que ha dicho de que 3 son multitud, además no son 3 malos porteros. No. Y yo voy a decir una cosa, yo soy firme defensor de Manuel Pellegrini y lo seré siempre. Y vuelvo a repetir que para mí es el mejor entrenador de la historia del Real Betis y uno de los mejores de la presente temporada en la Liga, y creo que es figura clave en cómo está el Betis a día de hoy en esta 2025-2026. Pero ayer se equivoca. Opinión personal. Ojalá Manuel Pellegrini, yo saliese de aquí de grabar y tuviese un WhatsApp: hola Pablo, vamos a hablar y te voy a contar por qué. No lo va a pasar, me encantaría, pero no. No entendí el cambio de la portería. Dicho lo cual, no es culpa de Pau López la derrota, es culpa de todo el Betis ayer, porque el Betis ayer no hace un buen partido en Vitoria, pero creo que Álvaro Valles venía demostrando un muy buen nivel. Creo que el trato de favor, sin que suene mal, de Manuel Pellegrini a Pau López, aquí le jugó una mala pasada. Y creo que la rivalidad, que es lo que decía Edu al final, y es que lo ha explicado muy bien. Si tú tienes una buena rivalidad y tienes ya no 2 buenos porteros, 3 buenos porteros, sabiendo que Adrián está descartado en Liga y que es el portero de la Copa del Rey. Bueno, vamos a ver. Bueno, claro. Pero cualquier cosa. Sí, pero yo creo que va a volver a poner a Pau en Europa, y veremos a ver a quién pone en Liga, que juega el Betis. Toca ver Feyenoord Valencia. Valencia. Luego el siguiente Atlético partido, de Madrid. Atlético de Madrid. Si tuviese que hacer una apuesta, Yo diría juega Pau. Pau. Feyenoord y Valencia, y juega Álvaro Valles. Yo también. En la Copa del Rey Coincido contra el contigo. Atlético de Pues no me Madrid. parece nada mala, ¿eh? Pero tampoco. Ojalá Pero saquemos claro, este corte. hablaríamos de la injusticia y lo recalco. Que lo se ha recalqué cometido en su día con Adrián. Con Adrián. Porque en la Copa del Rey no ha tenido un susto ni ha tenido una mala actuación Tanto que en le Murcia- permita sacarte de la Copa del Rey. Vamos a sacar de la ecuación el partido ante el Palma del Río, porque que- no hay nivel. Vamos a sacar también la ecuación el del Torrent, donde apenas tampoco le tiraron. ¿Torrent ha sido esta temporada? Sí. Madre mía, parece- 1-4. Parece que fue hace un montón. Hace ¿no? 400 años. 1-4. Vamos a quitarle el Palma del Río y el del Torrent, porque obviamente son rivales menores, son rivales pero ante el Durante Murcia- menor contra el Murcia. Al final de la primera parte, Hace un paradón. hace 2 acciones de un nivel altísimo. Bueno, estaba el partido muy complicado. Y ¿eh? contra el Elche, cuando A peor Iago estaba. Santiago le sacó una mano Y, increíble. cuando y en el peor- minuto 80 y pico es la mano que Esa, saca Iago Iago Santiago. Santiago. Cuando peor estaba la cosa, saca. Entonces, ya te digo, es que a mí 3 porteros siempre me ha parecido multitud. Es opinión de Dusa Ahora, Niña, ¿eh? que si Manuel Pellegrini siempre apuesta por los 3 porteros, yo no soy nadie para No, decirle no, a por supuesto. Pellegrini. No, por Pero- eso, no yo puede no ser por estoy, yo no tres estoy porteros. diciendo la Manuel Pellegrini. Claro. Yo digo que a Edusa Niña 3 porteros le ha parecido una locura. Bueno, vamos a ir a otro tema, que es en este caso Abde, en el extremo izquierdo, que probablemente también es otro de los nombres positivos, como rápidamente mencionar antes de pasar a lo mejor o a lo peor. No sé si alguien se le iba a apuntar a lo mejor, muy probablemente sí. Pero gol para Abde, que creo que es importante que se refuerce moralmente. Punto negativo, su por molestia muscular. Vamos a ver, dijo Pellegrini que tenían que ver en el día de hoy, entre hoy y mañana, si era una lesión o una lesión muscular, un pinchazo que se había sentido. Pero la realidad es que lo que venimos diciendo todo el mes en este canal, Rodrigo Riquelme, aunque ahora está lesionado, le venía poco a poco Abde que iba a terminar su Copa de África, nada más que terminase la Copa de África, Abde iba a ser indiscutible, porque es que para Pellegrini es un filón absoluto. Bueno, para Pellegrini es un filón, y que Rodrigo Riquelme ha decidido no coger la camiseta de Sí, titular del también, Real Betis aparte, en ningún momento. De hecho, antes me ha gustado porque me ha dicho, quizás el sitio donde menos hay diferencia hay es en la banda izquierda con Abde y Rodrigo Riquelme. A tenor de lo que hemos visto esta temporada, la única nula diferencia entre ambos es que tienen brazos, piernas. No, me refiero que digo que No, la verdad es que pero yo he entendido lo de Mario. Lo que yo me refiero es que creo que en todas las posiciones están muy igualadas,
En el campo, en la portería, entre Valle y Pau creo que hay un nivel muy similar. En el lateral derecho creo que Ballerini ha estado muy bien. Ángel Ortiz creo que también ha tenido, aunque ayer no fue su mejor partido, ha estado muy bien con Rival. Los centrales creo que los 4 pueden ser titulares y no hay ningún problema. Te hemos entendido. Y en el extremo izquierdo y la delantera creo que son las posiciones más desequilibradas entre titular y suplente. Yo lo he entendido al revés. No, Igual amigo, me he no. explicado yo mal, ¿eh? Yo te he entendido, Mario. Yo he entendido que había una igualdad en la. Si has entendido a Mario, Pon un- comenta el vídeo con podcast. Sí, y si no lo has entendido, pues no. Creo que son las 2 posiciones más desequilibradas. Vale, pues entonces yo lo he entendido mal porque antes lo había entendido así. Digo, a lo mejor yo estoy viendo esta temporada de Rodrigo Riquelme, pero, No. pero hay un desequilibrio tremendo. Hay un tío que está siempre en el 7, 8, 9 y otro que está siempre rozando el 4, 5, 3. Pero bueno, ayer Abde fue de lo mejor del Betis, pero porque Abde tiene una virtud que es que siempre lo intenta. Le salga mejor o le salga peor, siempre lo intenta. Siempre va a intentar encarar, siempre va a intentar buscar portería, siempre va a intentar tal, siempre va a intentar cual. Y eso en un equipo... ¿Le tocó el partido de Tenaglia de su vida? Eso, es verdad que le tocó un Tenaglia muy buen Esto es como cuando Lamine rendimiento. Yamal se Y muy enfrenta a un pesado. señor. Y muy pesado. De estos que no te dejan, de estos que van Sí. a buscarte. Como cuando Lamine Yamal se enfrenta a Román Perró y se quedaría pensando toda la semana diciendo, yo, ¿quién es Román Perró? Claro, sí, que el año partido, pasado en partidos Montjuic. concretos que te salen a un nivel altísimo y que estás bien, que además las 2, 3 primeras acciones las haces bien, las completas bien y ya te vienes arriba y eres insuperable. Pero bueno, a pesar de ello, en la primera parte tuvo un par de intentonas por dentro, golpeó no del todo bien, pero buscando portería, 2 balones cómodos para Sivera, intentó también desatascar un poquito al Betis viniendo a recibir, intentando sacar la pelota y caracolear desde la línea del centro del campo. Yo creo que Abde es una de las mejores noticias del Betis este año, ¿no? Y puede ser de las peores de cara al Feyenoord y el Valencia si no está. Terminó muy bien la temporada pasada, porque es cierto que terminó muy bien. Le comió durante un tiempo la tostada Jesús Rodríguez, pero se acabó rehaciendo. Fue el mejor futbolista del Betis en la final de... Vamos, pero mucha diferencia del segundo. de Breslavia, el mejor, gol aparte, ¿eh? El Betis se cae cuando Abde sufre esos problemas físicos y sale del terreno de juego. Y esta temporada, pues todos teníamos eso en la cabeza de ¿qué Abde nos vamos a encontrar? Pues el Abde que nos hemos encontrado es un Abde superlativo. Y súper maduro. Súper maduro, que creo que eso también va en la edad, ¿no? Yo creo que obviamente Abde no va a ser siempre la cabeza loca, entiéndaseme bien, ¿vale? La cabeza loca que ha sido los primeros años de su carrera, sino que poco a poco va a ir adquiriendo esa madurez que te da también muchos años de fútbol y te da también, oye, esto hay que ponérselo en el haber. Le ponemos muchas cosas en el debe, esto se lo voy a poner a ver. Tener a Manuel Pellegrini de entrenador creo que es hacer un máster avanzado, ¿no? Pero bueno, yo creo que Abde ha sido uno de los futbolistas más determinantes del Betis en la primera parte de la temporada. Lástima esa Copa África donde se ha perdido 4 o 5 semanas de competición. Una Copa África donde empezó siendo suplente y terminó siendo titular indiscutible para su técnico, para Regragui, creo que Sí, es. Regragui. Y bueno, yo creo que ha vuelto muy bien, ¿no? El otro día fue de lo más potable en Salónica, el ratito que estuvo. Y después, ayer creo que fue el mejor futbolista del Betis. De los 15-16 que utilizó Manuel Pellegrini, el mejor sin duda para mí Abde. Pablo, como diría Pellegrini, Abde. Abde es un futbolista que, lo he dicho, no sé en qué momento del análisis, pero lo he dicho. Es un futbolista que, en mi opinión, desde mitad de la temporada pasada es diferencial en el Real Betis. Estoy muy de acuerdo con lo que se ha comentado aquí de la madurez. Creo que es un futbolista que ha hecho, se suele hablar de las milis con Bordalás que hacen ciertos jugadores, ha hecho la mili con Manuel Pellegrini y creo que Manuel Pellegrini es lo mejor que le ha pasado a Abde en su carrera. El otro día Manuel Pellegrini decía que era una pena que viniera Abde de perder la final con Marruecos por lo que eso supone psicológicamente. Hemos visto que lo habrá pasado mal el chaval, que yo no lo estoy negando, pero que no le ha sentado mal al rendimiento en el Real Betis Balompié. Para mí ayer es, con mucha diferencia, el mejor jugador del Real Betis de campo. Creo que tiene una virtud que es lo que dice Edu, que es que lo intenta mucho y además, una cosa que he dicho antes de Tenaglia y que a mí me encanta de un futbolista, y no es peyorativo, es muy pesado. Abde es un futbolista muy pesado. El único partido en el que yo considero que Abde este año no ha querido hacer sangre ha sido en el derbi. Si Abde en el derbi ante el Sevilla Fútbol Club quiere hacer sangre, Abde solo se carga al Sevilla. Eso no se lo vi el día del derbi. Pues se lo vi ayer en Vitoria.
Lo que pasa es que no le da, porque es David contra Goliat. Es Uno contra el mundo. Es uno contra el mundo. Uno contra el mundo y con una cantidad de partidos que lleva en el mes de enero. Claro, y entonces ese es el otro problema. Ese es el otro problema. Que parece que no, que dices tú, no, viajes, Marruecos está aquí al lado. bueno, Marruecos está aquí al lado. Y que Grecia son 3 Salónica, horas y media. Salónica no. Pero que no, pero que 3 estoy horas y media diciendo- para allá, 3 horas y pero media no, para acá. pero que estoy diciendo Marruecos está aquí al lado de forma irónica. Sí, sí. Que la gente dice, Marruecos está aquí al lado. Pero Marruecos está aquí al lado, pero que ese muchacho, claro. Porque tú, vas, tú ve, te vuelve. te coges un avión a Barcelona. ¿Y tú estás cansado? Y cuando terminas el día dices, porque Sol es la horita de antes en el aeropuerto. Sí, La hombre. espera, ahora el vuelo tiene un poquito de retraso y la espera, tal, la vuelta. Es decir, Bueno, y que un mes allí no es un mes en Casablanca. Estoy en Casablanca un mes. No, entrenando, Me voy a compitiendo. Rabat, de Claro. Rabat me tengo que ir al otro Efectivamente, lado. es a lo que y yo me vería. sobre todo, la carga psicológica que han tenido los Uy, jugadores la de presión. Marruecos. La presión, juegas en de casa. somos los mejores, tenemos que ganar todos los partidos jugando contra tu rival y contra tu cabeza, que eso yo creo Y que te contra tu público. que te acaba minando, y después cómo se acabó perdiendo la final con esa matraca, el penalti de Brahim, el me voy pero me quedo de los jugadores de Senegal. Eso yo creo que te afecta mentalmente y es lógico que te afecte mentalmente. Claro, o sea, que son humanos. Pero lo que me vengo a referir con todo esto es que Abde parece, de momento, Dios quiera, tocando madera, que no le ha afectado mentalmente y que volvió a demostrar una vez más que es un futbolista diferencial en el Real Betis, mucho, bastante, demasiado alejado infinitamente por encima del nivel de Rodrigo Riquelme, que ni está ni se le espera. No, está lesionado. Y cuando Pero- vuelva tampoco. Entiéndeme lo que Sí, te sí. quiero decir. Por eso ni está ni se le espera. Pero físicamente yo quiero ver cómo sigue Abde. Vamos a ver. Rápidamente, que hemos metido hoy 3 protagonistas en vez de 2. Mejor y peor. El mejor update, el peor ayer Bacambo. Me voy a quedar con 2 nombres que hemos Ahí. puesto propios, pero tampoco me voy a extender porque ya hemos hablado de los 2. El mejor update, el peor Bacambo. Te ha hecho un marrón. Me la ha quitado. Como todo el vídeo podcast que he hablado él por delante y me ha quitado todos los argumentos. El mejor. Pau López, te voy a quitar la otra opción. Y lo peor, no me voy a quedar en un futbolista, me voy a quedar con un sentimiento que lo he comentado fuera de micro, lo he comentado durante el vídeo podcast, que es que todos los béticos con los que he hablado desde el jueves hasta el domingo eran conscientes de que iban a perder en Vitoria. Y creo que eso influye negativamente, porque es un problema. Pensar desde el jueves que vas a perder un partido importante como el que se ha antojado en Mendizorroza, pues nada, eso para mí es lo peor. Te dejo muchas cosas. Lo mejor del partido. Uf, es complicado. Me quedo con. Mira, voy a ser ultra populista. Esto seguramente le gustará a José Manuel Rodríguez Pérez. La afición Los del 200 Betis. aficionados que había en Claro, Vitoria claro. en un domingo a las 9 de la noche diluviando porque cayeron chuzos. Sí, chuzos de pero punta, chuzos, cayeron allí en Vitoria. Es increíble lo de la afición del Betis. Vaya al campo que vaya, el sitio más recóndito de Europa. Allí están. Ya ha dicho el Cristo de Burgos de Vitoria que no sale este año. Sí, no, está claro. Es que lo que cayó ayer fue tremendo. Es que era de locos. Para que lo estuvieran destacando la pie de campo de Vitoria, imagínate lo que estaba lloviendo allí, ¿no? Pero me quedo también con otro pequeño aspecto positivo, fue el debut de Liga de Iván Corralejo. Creo que un futbolista con mucho talento y que poco a poco lo va metiendo en la dinámica y sobre todo que es del gusto de Manuel Pellegrini, que ha adelantado a muchos que estaban ¿Ha metido- en su posición por el lado. ¿Has metido las dos cosas que más te gustan, que son el populismo y la cantera? Efectivamente. Sí. Y creo que ha adelantado a mucha gente por el lado porque es del gusto de Pellegrini. Creo que me gustó, sin ir más lejos, me gustó más Corralejo ayer que Dani Pérez en Salónica. Salónica. Entonces, me gustó bien el de Valverde del Camino, ¿no? Creo que es un unubense, sí. Como los De votos. Valverde del Camino, sí. Lo peor, la línea defensiva en su conjunto. O sea, el pack completo. Valentín, Nata, Bartra, Ángel Ortiz. Sobre todo decepcionado por Valentín, que no había bajado del 6,5 en todo el año. Creo que ayer se vio terriblemente superado. No sé si es cansancio de fatiga muscular, fatiga mental o de qué. Y sobre todo de Ángel Ortiz, que era otro futbolista que no lo habíamos visto por debajo del 5,5-6 y que ayer es de suspenso. Porque ayer que no tenía un Carlos Vicente, tenía a Carlos Aleñá y a Johnny Otto. Y ayer a Ángel Ortiz ni dio un pase en condiciones en salida, ni fue capaz de parar las internadas de Alavés por la banda derecha. Supongo que también es eso, cansancio muscular, presión al no tener a rival en el banquillo, presión al no tener a Bellerini en el banquillo y estar cargando con el peso siendo un chaval jovencísimo. Aún así, toda la confianza porque es un futbolista que tiene un talento brutal y que tiene que seguir hacia adelante. Los centrales, pues creo que los dos pudieron hacer mucho más, sobre todo Nathan en el primero y Bartra también en la marca de Toni Martínez. Nota Pellegrini.
Pues ayer no se puede dar una nota alta a Pellegrini. Yo le voy a dar un 5 raspado. Es verdad que no lo voy a suspender porque le faltan mimbres. Pero bueno, puso a Bakambu, que no está rindiendo. Hizo ese cambio en la portería, que a mí, aunque no afectó el resultado, ¿No te gusta? me resultó extraño. Y puso, por ejemplo, a un Anthony al 20%. Yo creo que a lo mejor alguien peor que Anthony a un 100% rinde más que Anthony al 20%. Entonces, bueno, yo no le puedo dar una nota alta a Pellegrini porque en los últimos partidos, quitando ese encuentro el mes de enero, no está siendo bueno para el Betis. Pasó en Copa del Rey de aquella manera ante el Elche, cayó de forma estrepitosa ante el Real Madrid en el primer partido de la temporada y creo que de los 7 partidos que ha jugado entre Liga, Copa y Europa, solo ha ganado 2, el del Elche y el del Villarreal. El del Villarreal de forma espectacular, pero no puedes ganar de forma espectacular ante el Villarreal y empatar en Oviedo, perder en Mendizorroza, caer de la forma en la que cayó ante un Real Madrid que no estaba en su mejor momento. Creo que es complicado. Está acusando mucho las bajas notas para Pellegrini, Pablo. Yo lo voy a suspender, lo siento mucho. Sigo manteniendo que para mí es de lo mejor que tiene el Betis y ha tenido el Real Betis en su historia, pero le tengo que poner un 4. Es cierto que condicionado por las bajas y las lesiones tiene que sacar el 11 que despliega ayer en Mendizorroza, pero es que lo ha dicho Edu. Es que pone a Bakambu y pone a Anthony al 20% y hace un cambio en la portería que vuelvo a decir que para mí es incomprensible. Yo le pongo un 4. Le pongo un 5 a Pellegrini. No me sale suspenderlo porque creo que... Mira que esto lo hemos dicho con el Sevilla infinidad de veces. Esto llévalo al trasfondo del Sevilla, que en el Sevilla tenía a muchos canteranos, por ejemplo a Alex Costa, y aquí tenía evidentemente a Iván Corralejo, pero es que ayer Pellegrini se dio la vuelta y vio... Pues lo que voy a enumerar: Diego Llorente, que hizo un buen partido en la segunda parte, para mí tiene que ser titular ante el Feyenoord; Pablo García, del que hoy no hemos hablado y podíamos haber hablado; Chimi Ávila, De Osa, Iván Corralejo, Álvaro Valle, Adrián y Ricardo. Es que le faltaban hasta 2 o 3 jugadores más que creo que podía meter en la convocatoria y no tenía. Entonces, poco más se le puede pedir, creo yo, a Manuel Pellegrini, aunque es verdad que el equipo estuvo al 15 o al 20%. Dicho lo cual, Pablo Sánchez Arias, Edu Soniña, bravo, muchas gracias por pasar por aquí. Un placer, como siempre. Y a ustedes, como siempre, bueno, por supuesto, a darle las gracias a nuestros patrocinadores, a Rosado y Ruiz, abogados, que siempre hacen un trabajo extraordinario; también, como no puede ser de otra forma, a la Ambigú de la Plaza San Francisco, y también a La Bastarda, que tiene una comida extraordinaria y os animamos que vayáis allí a comer. Sin contaminación cruzada. Sin gluten y sin contaminación cruzada. Y, por supuesto, como no puede ser de otra forma, el Colegio Técnico de Aparejadores de Sevilla, que también hace un trabajo increíble. Dicho lo cual, darle al botón de suscribir, en la campanita, un me gusta y dejar el comentario del jugador que más os haya gustado el partido y el que menos. Hasta entonces, disfruten, descansen. Nos vemos en la próxima. Chao, adiós.